Le damos la bienvenida a Lucía Vinuesa. Lucía querida, ¿cómo estás? Un placer que estés en la radio. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar acá, estoy muy contenta, así que, y poder debatir, como vos decís, la importancia de la política a 40 años, y diría, no solo de la política, sino de la democracia, ¿no? Exactamente. Porque cuando hablamos de las elecciones y la importancia de ir a votar, y ni hablar de hacerlo a conciencia, ¿no? Como que ahí ya estamos en un piso superior. Es que amerita que lo hagamos a conciencia, no se puede en este momento del país, o sea, en realidad siempre uno tiene que ser consciente de todo lo que hace, pero en este momento estamos atravesando una situación de crisis moral, institucional, crisis en todos los aspectos. Entonces, si vamos para un cambio, apostamos un cambio, tenemos responsabilidad civil. Hay una responsabilidad. Y sí, o sea, tenemos derechos y deberes cívicos, diría, con la democracia, porque aparte la política es una cuestión de todos. Me parece que por eso cuando empiezan a circular estos discursos antipolítica, uno se siente tentada de decir, bueno, pero atención, porque estamos hablando del bien común, de la cosa pública que nos atañe a todos, no es una cuestión de solo quienes están en un gobierno determinado o quienes se ven afectados directamente por determinada política, sino que quienes nos gobiernan, las medidas que se toman, las decisiones, las leyes que se aprueban, tienen efecto en la vida de todo y de cada uno de nosotros, nosotras. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido no solo a conciencia, sino comprometerse y poder estudiar un poco qué es lo que se está escuchar, ¿no? Por eso es importante también el rol de los medios de comunicación en transmitir de la forma más si se quiere clara, sí, y a transmitir una idea de lo que está sucediendo, de acercarse a la verdad en la medida de lo posible, por más de que sabemos que es muy difícil. Siempre digo eso. Bueno, antes de continuar quiero presentarte porque es importante. Estamos hablando con Lucía, y es docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Qué carrera hermosa esa. Doctora en Ciencias Políticas en la UNR, miembro del Observatorio Político Electoral e integrante del Centro de Estudios en Teoría Política y Social de la UNR. Así que realmente estamos hablando con alguien que sabe mucho y que primero quiero un poco conocer de vos, Lucía. Sos muy joven. ¿Qué te lleva a la política, a estudiar política? ¿Qué es esa cosita que te hizo abordar este tema? O sea, que evidentemente tenías una cierta conciencia ya de joven, ¿no? Sí, creo que... qué buena pregunta. Seguramente hay un rol ahí de mis docentes en la escuela, ya claro. de por sí, porque en mi casa, bueno, como todas las casas de Argentina promedio, se hablaba mucho de política, pero mis padres no tienen dos profesiones liberales tradicionales, ninguno de los dos se ha tenido más que algunos recorridos mínimos de militancia universitaria. Claro. No vengo de una familia especialmente politizada, pero creo que si tuviese que decir una idea, a lo mejor uno hoy puede decir idealista, utópica, sí, o no, yo sigo creyendo que no es ni idealista ni utópica, tenía que ver con un deseo de poder hacer algo para transformar la realidad social que nos atraviesa, ¿no? O sea, eso era como un impulso que me inclinó a la política. Obviamente que es muy ambicioso, porque cuando uno es joven tiene esas ideas así medio melanómanas. Sí. Y aparte altruista. Exacto. Bueno, eso, sin duda. Y creo que eso lo sigo teniendo, lamentablemente, porque tampoco... No, gracias a Dios. Sí, no estamos, digamos que la política para muchos y muchas no es un lugar de donde uno vaya a hacer dinero o que vaya a hacer negocios. Para muchos, para Depende. Muchos otros sí. Y sin duda tampoco lo es la docencia universitaria para muchos, y ahí hay como una vocación muy grande de todos los que estamos comprometidos en la tarea también docente, de investigación, de formación de otros estudiantes, y bueno, entonces creo que era ese espíritu de transformación social, que creo que que debería ser el motor de la política. ¿No? Bueno, o sea, ahí iba la pregunta esta: ¿qué es para vos la política? Si tiene que ver con el poder, si tiene que ver con la transformación, de alguna manera me lo estás diciendo. Sí, creo. Una vocación de servicio, ¿qué es? O todas esas cosas juntas. Yo creo que vocación de servicio la encontramos en muchas profesiones, oficios, en muchas personas que se comprometen en diferentes causas, y también todas esas diferentes causas están atravesadas por la política, que es sin duda una herramienta de transformación social,
es también una cierta vocación de servicio en pos de una cuestión común, que no todos se ponen a ese servicio, ¿no? Y también diría que la política es una determinada forma de ver el mundo, porque cuando hablamos de querer transformarlo es porque primero tenemos una visión de cómo es el mundo. Exacto. Y a qué otro lugar quisiéramos que sí. llegar, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la política tiene un costado de conflicto en el mejor de los sentidos, y eso es también la democracia, ¿no? Que justamente haya diferentes formas de ver ese mundo, algunas más o menos nobles, diríamos, depende de dónde nos situemos, y bueno, y me parece que justamente una democracia saludable es cuando pueden convivir diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas que justamente quieran cuidar ese mundo, ¿no? Porque que no haya otros intereses mezquinos metidos ahí en el medio. Exacto. ¿Cómo pasa? O intereses destructivos, que me parece que es un poco lo que se ha puesto en juego en este último tiempo, y es un poco lo que nos asusta a quienes defendemos las instituciones, el Estado. Bueno, yo soy muy estatista, institucionalista, así que siempre que aparezca alguna voz, o sea, uno puede entender el cierto como enojo de la ciudadanía, porque todos lo poseemos, obviamente, por es mucho malestar en términos de cómo estamos viviendo económica y socialmente. Pero de ahí a pensar que la solución va por el lado de la destrucción, bueno, yo ahí ya se me enciende una alerta muy grande, porque creo que uno puede hacer transformaciones muy radicales, y digo en el mejor de los sentidos, sin una aspiración tan de la destrucción, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que está en juego. Yo creo que sí, que está en juego esto, pero te doy una explicación del lado del ciudadano. Creo que vinimos votando muy mal, todos estos últimos 30 años, no sé si más, pero 30 por lo menos, votamos mal, y un poco leyendo algo de Maquiavelo, votamos siempre buscando ese príncipe, que creo que después Lourdes lo va a mencionar, buscando ese príncipe de Maquiavelo, ese hombre que tiene todo el poder, y con solo llegar al poder soluciona todas las cosas, o sea, mágicamente, y claro, nos fue bastante mal con esa cuestión. O sea, no nos ponemos a pensar que nosotros también tenemos que formar parte de ese cambio que tiene que hacer. O sea, hay una responsabilidad ciudadana ineludible. Nosotros podemos ponerle la mayor responsabilidad al que dirige, por supuesto, pero hay una responsabilidad ciudadana que es ineludible y la estamos eludiendo. No todos, obviamente, que hay excepciones. La gente que está como vos comprometida, y mucha gente que también está, gracias a Dios que hay mucha gente comprometida con los cambios, y buenamente, las organizaciones, hay mucho trabajo de eso, esto para hablar todo un programa de las organizaciones y cómo están trabajando en la comunidad, pero bueno, a ver. Sí, yo coincido totalmente con lo que decís. Creo que incluso cuando nos enojamos mucho con la clase política, creo que la pregunta tiene que también volvernos en cierta forma con una autocrítica hasta cierto punto, porque creo que también hay diferentes grados de responsabilidad, y hablo no solo en la política sino también en la sociedad civil, ¿no? O sea, como hay una participación muy grande de determinados grupos económicos, de intereses muy grandes en que la cosa vaya para determinado lugar, que está afectándonos demasiado. Creo que en momentos de descrecimiento, de recesión económica, es cuando es más visible la desigualdad social, económica entre determinados sectores sociales y otros, la imposibilidad de cierta movilidad social para las clases bajas y las clases medias también, porque eso también es algo que se vive no solo en Argentina, sino a nivel más transnacional, diría internacional, esta dificultad de poder, nuestra generación, hablo de mi generación, sí, ¿no? De poder superar en términos socioeconómicos a la generación de nuestros padres, ¿no? Que nos antecedió. Entonces, en ese sentido, que es algo que hace ya desde el siglo XX a esta parte, o incluso del siglo XIX, veíamos un ascenso social de una generación respecto a la otra. Eso es algo que ya no es posible, incluso en algunas ciudades como Buenos Aires, pero también en Rosario estamos encontrando limitaciones muy grandes a la independencia económica de los jóvenes, que yo me atrevería a decir que los jóvenes son el sector social más afectado totalmente por la situación económica actual.
Entonces, en ese sentido, bueno, ahí hay que hacer una pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la política que no logra solucionar ese tipo de problemas de la gente que son importantes? Porque a lo mejor un joven de 25 años, 30 años, que no puede independizarse, o sea, no puede irse de la casa de los padres, no, obviamente no está pasando necesidades básicas insatisfechas, pero no puede tampoco tener una vida realizada, ¿no? Entonces, o sea, me parece que de eso también tiene que hablar la política y de eso también tiene que intervenir si es que está sucediendo que determinados intereses económicos lo impiden o determinados intereses económicos están más protegidos que otros. Me parece que ahí es la política y ahí entiendo yo que también va un poco el compromiso cívico de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que todos puedan beneficiarse de determinado momento, o sea, todos puedan compartir tanto los beneficios como perjudicarse cuando, bueno, en un momento de recesión no seamos siempre las clases medias y bajas las que se perjudican, quiero decir. O sea, y no me quiero poner muy marxista, pero no, creo pero es que realmente es necesario, que tiene que haber un equilibrio ahí. Y no, sí, lo hay. Exacto, porque después termina redundando en, o sea, creo que cuando uno se pone con este tipo de discursos, a lo mejor es tildado de zurdo, voy a decirlo así como muy fácilmente, y después termina redundando en que el malestar social eclosiona en una crisis que puede tener una salida, diría, como de cierta radicalización conservadora que termina siendo muy perjudicial, ¿no?, para todos y todas las instituciones. Entonces, bueno, ahí hay que atender un poco qué hacemos con la redistribución del ingreso, qué hacemos con el cuidado de todo, de garantizar ciertos accesos a bienes y servicios, a derechos. Eso me parece que no puede ser simplemente dejado. Bueno, que ayer justamente en el debate uno de los candidatos a presidente, que fue Javier Milei, justamente habló burlonamente de a cada necesidad, donde hay una necesidad y un derecho, y me parece que más allá de una identificación partidaria, ideológica de cada uno de nosotros, que uno puede reconocerse o no dentro del peronismo o no, que es de donde surge esa frase, me parece que, o sea, no podemos desconocer que es importante que donde hay una necesidad haya un deseo, me parece, ¿no? O sea, y eso no importa a qué partido pertenezcamos, no importa ni siquiera si pertenecemos a un partido o no. Hay que vivir una vida sin algunos derechos, sin algunas necesidades básicas cubiertas para saber la importancia, para reconocer la importancia de que donde hay una necesidad haya un derecho garantizado. Entonces, ¿vos crees que si no vivís la experiencia no tenés esa sensibilidad de poder percibir qué es lo que se siente? No, ¿Vos decís que no? No, sin duda creo que no es así. O sea, yo lo digo porque me parece que lo que estamos hablando es un poco de empatía, ¿no? O sea, no deberíamos tener que hablar. Yo creo que sí, voy a disentir con vos. Yo creo que uno puede tener realmente esa capacidad y esa empatía de ponerse en el lugar de otro. No es usual. Eso reconozco, y siempre uno dice, cuando habla de una experiencia, cualquiera sea, vos porque no viviste, no estás en mi lugar, no sabés lo que se siente. Sin embargo, yo creo que hay gente, no son las más, con una gran sensibilidad, que a lo mejor no son los políticos justamente, claro, que pueden ponerse en ese lugar. Por lo que fuere. No, sin duda. Igual yo estaba diciendo exactamente eso, que no hace falta vivir una situación. Perdón. No, está bien, o sea, como, no, a lo mejor fui muy confusa en la forma de decirlo, pero no hace falta, no hace falta que uno sufra una tragedia familiar para reconocer el dolor de alguien que sufrió una tragedia familiar, una pérdida, un duelo. Entonces me parece que lo mismo sucede con esta, por eso a mí me choca tanto este desprecio y esta aceptación social frente a un desprecio con una repito, una frase como la que dijo ayer Javier Milei. Bien, vamos a seguir hablando porque el tema, yo te digo que es para un programa de 2 horas y a lo mejor más, porque nos quedan varias cosas pendientes como el rol de la mujer y el Observatorio Político Electoral, que me interesa mucho saber de esto, pero vamos a escuchar a modo un poquito de disparador la otra palabra femenina, que es la doctora María Lourdes Lodi, ella es doctora en Ciencias Políticas, integrante de la Red Federal de Investigaciones Electorales de CIPEC, máster en Democracia Política y Gobernanza de la Universidad de Londres, docente e investigadora y directora del Observatorio Político Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, donde vos también sos parte. Vamos a escucharla a Lourdes.
Haces bien, Graciela, en hacer esta distinción entre la política y los políticos, porque el desapego muchas veces, o el descontento, el enojo, la bronca, no tiene que ver con la política en sí misma, sino con la clase dirigente, es decir, con aquellos que hoy, que generalmente no es que hay que generalizar, pero es la tendencia de lo que hace el público, de lo que hace la ciudadanía, a pensar mal de los políticos. ¿Por qué? Porque justamente los políticos, en tanto representantes del pueblo en nuestro sistema democrático, tienen la función de hacerse cargo de los problemas públicos, ¿no? La política tiene que ver con eso, con aquello que compete al ámbito de lo público, al ámbito que es común a todos. Los políticos, vos sabés que hay distintos niveles de políticos, está el político representante legislador, está el político que está en un ejecutivo, y después están los políticos como esa clase de funcionarios muchas veces burocráticos que también entran en la bolsa del descontento. Me parece que el enojo de la gente surge o tiene como origen justamente la incapacidad de esa clase dirigente de dar respuesta, de ofrecer soluciones a problemas que son públicos. Hoy vemos los recientes índices de pobreza que conocemos, la creciente inflación, los tremendos índices de inseguridad que tenemos en nuestra ciudad, en la región y en muchas partes del país, y la gente lo que espera de esos políticos, que muchas veces lo ven más preocupados por la campaña, por renovar una banca, por ser reelectos, que por solucionar efectivamente los problemas de la gente. Pero, digo, también para mirarlo del otro lado, a veces también la ciudadanía cree que solucionar los problemas es fácil. Y muchas veces no podemos solucionar problemas en espacios pequeños, en nuestro hogar, en nuestra empresa, en un espacio más limitado. Imagínense que el tamaño de los problemas públicos tiene que ver con las dimensiones de las jurisdicciones que esos dirigentes tienen que atender. Entonces, ¿qué es lo que supone acá? Que los problemas públicos, si bien los principales responsables son los políticos, porque para eso se presentan a elecciones, la solución de los problemas públicos depende de todos, porque todos constituimos el espacio público y todos somos actores de lo público. El problema de la inseguridad no lo originan los políticos, tienen que ver con personas que no se comportan como corresponde en el espacio público. Lo mismo con cuestiones ambientales, lo mismo con cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial. Lo público es lo que compete a todos, entonces me parece que lo primero que tenemos que empezar a hacer si queremos que las cosas funcionen un poquito mejor es, por un lado, cumplir nuestros deberes como ciudadanos en los lugares que nos tocan, y por el otro lado, ahora que tenemos tan cercanas también las elecciones nacionales, pensar un poco en, más allá de las ideologías, de los perfiles o de los discursos, ver qué capacidades de gestión y de resolución de problemas y qué formación tienen los candidatos que se postulan en elecciones en términos de equipos de gobierno, porque el éxito de un gobierno no depende solo de la virtud de su ejecutivo, es decir, no estamos en esa idea del príncipe que nos habla Nicolás Maquiavelo en su obra, donde todo depende de un príncipe virtuoso que tenga las capacidades, la fortuna y la fuerza para hacer frente a las adversidades. Hoy la gobernabilidad está dada por un lado, la legitimidad que tiene que ver con qué apoyo cuenta tanto en el origen de su gobierno como en el ejercicio, y por el otro lado, un gran factor de gobernabilidad tiene que ver con qué equipo cuenta, y contar con equipo es contar con equipo de gestión, con gente capacitada en términos de ministerios, de secretarías, de funcionarios, con capacidad de proyectar la ciudad, la provincia, el país hacia adelante, pero también pensemos en el escenario nacional, la gobernabilidad está dada en un marco de división de poderes, por las mayorías o los avales y apoyos que se pueden construir en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y también atendiendo a nuestro sistema federal, es muy importante pensar en las realidades de las provincias, porque, y en esto la historia es muy clara y hemos visto situaciones donde cuando los gobernadores se
plantan frente al Ejecutivo, se generan problemas verdaderamente complejos que han hecho que algunos presidentes no terminen su mandato, y la importancia cuando hay problemas graves. Recordemos esa foto de la pandemia del Ejecutivo con todos los gobernadores sentados detrás. Los ejecutivos provinciales también son muy importantes para garantizar la gobernabilidad de un país en un sistema federal como el nuestro. Me preguntás por las capacidades que debe tener un líder. Yo creo que hoy es muy importante pensar en quién va a tener la capacidad de construir consensos en una sociedad o en un país con un tejido social resquebrajado, con un sistema de partidos que se ha visto con una metamorfosis en el último tiempo, donde por un lado la ausencia de grandes liderazgos, por otro lado la irrupción de nuevos referentes con ideas bastante extremas. Me parece que la clave va a estar en quien primero pueda generar algún tipo de confianza, esperanza en la ciudadanía, porque hay, como vos bien planteabas, esta idea de distancia, donde reconstruir el lazo representativo va a llevar tiempo, donde la gente vuelva a confiar en sus dirigentes en un contexto donde todo parece que falta por hacerse. Y bueno, la construcción de consensos y la capacidad de generar mensajes contenedores donde la gente se sienta representada, donde se pueda pensar en un líder que realmente tenga la capacidad de por lo menos cumplir alguna de las tantas promesas que se hacen en campañas, que hoy estamos viendo en los spots publicitarios, que parece que todo fuese solucionable de un momento a otro, y sabemos que los problemas que hoy tiene el país no se los solucionan de un día para otro. La próxima gestión realmente agarra, podríamos decirlo en términos urbanos, una papa caliente. Estamos ante una situación, creo yo, de una crisis no solo económica, sino también de seguridad, y bueno, hay que tratar de que esto no devenga en una crisis política, sino todo lo contrario, que sea la política la que pueda ofrecernos respuestas a problemas económicos, a problemas sociales y a problemas que hacen a la convivencia social. Más allá, bueno, de las encuestas y de que, bueno, probablemente muchos de los oyentes hayan podido escuchar el debate entre los candidatos a presidentes, que, bueno, el debate presidencial amerita un programa aparte en sí mismo, creo que resulta muy importante que aprovechemos estas instancias. Hay un debate también más adelante, que nos informemos qué proponen, qué están dispuestos a hacer, qué no están dispuestos a hacer, con qué equipos cuentan, quiénes serían posibles futuros ministros, para pensar nuestro voto y hacerlo no con la bronca como estandarte, sino con la política como valor, y ver quién de los candidatos que hoy se nos presentan tanto para el Ejecutivo Nacional como quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados, en el caso de los santafesinos, que renovamos la mitad de nuestros diputados, pensar en quiénes van a hacer de la política un valor y no algo de lo que haya que avergonzarse. Así que bueno, esas son un poco mis aportes. Te agradezco mucho el espacio y la invitación, y quedo a disposición, bueno, para futuros encuentros. Muy interesante lo que nos decía María Lourdes. Yo le digo Lourdes a secas. La claridad que tienen estas dos mujeres con las que hablamos, la claridad para expresar y para sacarnos algunas dudas. Y hablábamos recién con Lucía, que existe un observatorio, yo dije Observatorio Político Electoral, y lo que queremos saber realmente cuánto hace que está el observatorio, qué función tiene el observatorio, y cómo trabajan en el observatorio. A ver. Bueno, gracias por preguntar, Graciela, porque me parece que también es muy importante justamente que tenga visibilidad lo que hacemos, porque si hay algo que me parece como el valor principal del observatorio, es que
busca justamente garantizar y se compromete con una de las tres patas de las tres tareas docentes y de la universidad, que una es obviamente la docencia, la investigación, y otra es la extensión. Es justamente cómo devolvemos, yo lo digo así, ¿no? Cómo devolvemos lo que la universidad nos dio a nosotros en nuestra formación, y el Estado y la sociedad, justamente como herramienta también en manos de la sociedad. Y el observatorio tiene en ese sentido un rol muy dirigido a no solo mostrar un poco los resultados de la investigación que llevamos a cabo durante todo el año, pero muy especialmente en el día de la jornada electoral, sino también poder transmitir recomendaciones a las instituciones y a los medios de comunicación, y también un poco transmitir el compromiso cívico, ¿no?, con la jornada electoral. Pero ahora eso un poco para introducir. El Observatorio Político Electoral funciona en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, hace 20 años ya. Mirá. Sí, ya tiene una historia bastante larga. Mirá vos. Que obviamente me trasciende. Yo me integré en segundo o tercer año de mi carrera. Perdón, te interrumpo. Están estudiando, a ver, sin haber terminado la carrera, quiero decir, podés meterte en el observatorio. Exacto, y experimentar así, claro. Exacto, por eso es un espacio de formación. Para mí fue excelente, fue el primer espacio de formación de investigación en el que participé como estudiante de grado, y ahora continúo como estudiante, como docente y como investigador, que un desliz ahí con estudiante. Qué linda. Y nosotros, está conformado por estudiantes de grado, de posgrado, o sea, graduados y estudiantes, por docentes e investigadores. Y la idea del observatorio es poder justamente llevar adelante una observación de la jornada completa, el día de las elecciones, en el cual la metodología de observación es no participante, o sea, hay un observador en un determinado local de votación, en una mesa, que está todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta que cierra, y obviamente no puede intervenir en el proceso, solo debe registrar lo que sucede. Obviamente que no es un registro que lo que busque sea denunciar algún tipo de práctica, claro. sino justamente... es para ver cómo funcionan, ya sean los elementos, los materiales de emisión del voto, cómo se da la relación entre los actores involucrados en el proceso electoral, ya sean las autoridades de mesa, los fiscales, los jefas de local, los y las votantes. Entonces, busca justamente poder ver cómo funcionan en cada uno de estos momentos del proceso de la jornada electoral, cómo funcionan estos elementos, cómo se da, si hubo o no capacitación, qué puede ser mejorable. Se puede mejorar, claro. Exacto. Perfecto. Y ahí diría que es nuestro rol más importante, más significativo en términos de impacto social, porque nosotros lo que hacemos es, toda la jornada hay una distribución de observadores en todos los distritos, una distribución justamente que intenta garantizar una representación de toda la ciudad, pero al mismo tiempo de otras localidades de la provincia de Santa Fe. Hemos también realizado observaciones en la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, y de Entre Ríos, cuando las elecciones son nacionales. Una sola preguntita, ¿el observatorio solo está en Rosario? Sí, en la facultad. O sea, hay otros observatorios a nivel nacional. El nuestro, del que yo participo, que dirige Lourdes Lodi, está en la Facultad de Ciencia Política, pertenece a la facultad, a la Universidad Nacional de Rosario, está integrado por estudiantes de nuestra facultad. Al mismo tiempo, la importancia del mismo, como te decía, es que de lo que observamos, nosotros redactamos un informe que esa misma noche la ponemos a disposición de los medios de comunicación, de manera tal de que puedan ya extraer de ahí algunas conclusiones de, bueno, por ejemplo, si la urna falló en términos de su tamaño para poder albergar las boletas de toda una jornada, si las boletas tenían los candidatos muy pequeños, entonces a los electores les costaba poder encontrar su opción
su opción electoral. Y al mismo tiempo una particularidad a destacar, y no es por agrandarnos, pero me parece importante decirlo, es que nuestro observatorio realiza una observación de, a diferencia de algunas de observaciones de internacionales y de otras ciudades que a lo mejor solo recorren el local sin quedarse todo el día, la nuestra es de toda la jornada y de manera constante, o sea, no nos retiramos, de manera tal de poder de algunos, no, obviamente no todos los locales que hay algunos locales en los que recorremos, otros que estamos toda la jornada, y de esos podemos dar fe de lo que pasó absolutamente durante todo el día, por lo menos en las mesas en donde estuvimos sentados. Entonces me parece que ese es un valor agregado de nuestro observatorio, y al mismo tiempo la formación de los estudiantes, ¿no? Porque son muchos los estudiantes que participan o que han participado en el observatorio, y a mí me parece como muy importante poder brindar esos espacios para que quienes tengan un interés no solo por la gestión pública, porque también muchos de nuestros observadores luego se desempeñan en espacios de la gestión, o bien en la formación de electoral, ¿no? En la formación en maestrías de sistemas electorales. Entonces, bueno, me parece que como espacio de formación es muy importante, y como espacio de transmisión de lo que hacemos es también muy importante, porque muchas veces, como vos bien decías, hay muchas investigaciones que realizamos en diferentes o ciclos de nuestra formación, o bien en diferentes espacios, que no llegan a la sociedad, que no trascienden, que se quedan en un nicho académico, que me parece que es importante empezar a que pueda como romperse esa frontera entre lo que sucede al interior de la academia y lo que sucede en la sociedad. Y justamente me parece que un rol clave del observatorio es poder mostrar el mismo día el resultado de una investigación que realizamos con mucho trabajo, y obviamente de manera voluntaria. Eso también es importante. Bueno, me parece interesantísimo, porque aparte ese es el aporte a la democracia, a que las cosas puedan ir mejorando dentro del sistema democrático, así que es importantísimo. Bueno, hablando del observatorio, te tengo que preguntar, ¿qué pudieron observar en estas últimas elecciones locales? Bueno, las últimas, justamente las elecciones generales, transcurrieron de manera bastante tranquila. No hubo grandes sobresaltos a nivel de los materiales en juego. Hubo mejoras con relación a las primarias locales, en el sentido de que vos bien recordarás que las urnas eran muy pequeñas, que es cierto. No sé si recordás que, por ejemplo, me recuerdo muy claramente la categoría de concejales, que no entraba la boleta doblada como indicaban los dobleces. Al mismo tiempo, y algo que se da con mucha frecuencia, en las PASO hubo una ausencia muy grande de autoridades convocadas, que de todas maneras acá debemos decir que esto lo estamos viendo en prácticamente todas las elecciones. Los jefes y jefas de local tienen muy bien resuelto esa ausencia de autoridades convocadas con su propia lista de voluntarios. Claro, porque pasó en muchas oportunidades que empezaban muy tarde, así que se han previsto para las próximas, claro. Exacto, o sea, y ahí el jefe y jefa tiene un rol clave, sí, totalmente. Clave en garantizar. Las he visto resolver problemáticas, sí, y hacerse cargo, totalmente. Y creo que ese rol clave y esa capacidad de resolución de problemas a veces graves, sí. Recordemos en el 2021 cuando hubo este corte de luz que fue tan importante, 2021 si no me equivoco, sí. Y eso, en cierta forma, lo tienen también por un conocimiento de experiencia, que me parece que es algo que podemos empezar a trabajar, y una recomendación que hacemos con frecuencia, que es empezar las capacitaciones con mayor anticipación, y en cierta forma generar una institucionalidad de esas mismas capacitaciones que puedan permanecer a lo largo de los gobiernos, y que no sea cada gobierno quien dispone en qué momento se da, en qué momento no. Entonces, me parece que siempre que uno puede como establecer de manera más fija, si se quiere, o bien las capacitaciones, o bien las convocatorias de esas autoridades, me parece que el resultado siempre va a ser mejor, ¿no? Eso. Totalmente. Y para agregar a tu pregunta de qué vimos, qué observamos, bueno, como pudimos constatar en la cantidad de participación política,
hubo un aumento de asistencia con respecto a las elecciones, a las primarias, hubo una mayor participación de los jóvenes de 16 a 18 años, que fue la novedad de las elecciones locales. Sí. Luego se pudo resolver muy rápidamente el conteo y el escrutinio, gracias a que, hubo una reducción de la oferta, porque muy temprano, 10 de la noche, ya había muchos locales que habían logrado enviar los telegramas. Y me parece que esos fueron así como algunos de las cuestiones más significativas. Una de ellas que marcamos en nuestro informe, que como a tener en cuenta, es que, como suele suceder, el talonario de las boletas no se podía cortar fácilmente, en algunos casos se desprendía. Sí. Entonces, eso es muy importante poder revisarlo, porque justamente garantiza que no haya errores, que de repente no esté la información del talonario dentro de la urna. Mira, me queda poco tiempo y me quedan varias preguntas para hacerte, así que me voy a jugar por una. El rol de la mujer, ¿consideras importante dentro de la política? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? Yo le doy un rol muy importante, no porque sea mujer, sino porque veo la realidad y veo que la mujer, con esa mirada múltiple que tiene sobre todo y esa capacidad de reversionar una realidad, tiene un rol para mí muy importante. Pero te pregunto a vos, ¿cómo ves el rol de la mujer en la política? Bueno, qué pregunta muy interesante. Yo creo que, en principio, me atrevería a decir que muchas veces el rol de la mujer en política está muy invisibilizado, como en muchas otras esferas de lo social, porque me parece que, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar un ejemplo bien concreto que lo pudimos constatar por parte del observatorio. Hay una mayoría de mujeres que son, dentro de los actores involucrados en la jornada electoral, la mayoría son mujeres, ¿no? O sea, ya sea jefe de local, autoridades. Al mismo tiempo que vemos este tipo de participación mayor de las mujeres resolviendo cuestiones tan trascendentales como es que transcurra correctamente toda una jornada electoral, vemos que luego en los cargos públicos, hasta que no hubo estas medidas de discriminación por género, de discriminación, lo que se dice discriminación positiva, ¿no? Sí. No se reflejaba en la política esa misma participación de las mujeres, ¿no? Entonces, estamos ocupando roles trascendentales a nivel de lo social, si nos ponemos nuevamente marxistas, incluso en la reproducción de la vida, ¿no? Y luego eso no se refleja en los cargos más importantes de gestión y en los cargos, ya sea en el mundo privado, en los cargos empresariales, o en el mundo de la política, en los cargos ejecutivos. Yo creo que a mí tiendo a pensar que no hay una forma mejor de resolver los problemas por ser mujer o por ser hombre, sino que me parece que ahí tiene que haber, ahí me pongo liberal, ¿no? Me parece que tiene que haber una igualdad de oportunidades de acceso, pero y que cuando no está garantizada por las de manera natural, esté garantizada por las instituciones, ¿no? Porque me parece que nuestro problema no es si los hombres saben mejor o peor resolver la política y por eso queremos intervenir, es porque queremos tener el mismo acceso, los mismos derechos a poder gestionar la cosa pública como lo vienen haciendo los hombres hace a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, es una sociedad machista todavía. Y sí, estamos en proceso de evolución, pero esta es una sociedad machista. Mira, yo te digo que tengo 1000 preguntas para hacerte. Por ejemplo, lo del debate de hoy, por ejemplo, si crees que hay una nueva corriente política, que vos ves nacer algo político o no, una nueva corriente política o no. De esto contestame lo que quieras y decime, como para ir cerrando un poco, porque después vamos a tener para cerrar la palabra de Lourdes, pero decime un poquito vos qué es lo que podemos decir de esto. Bueno, es una pregunta difícil, porque diría que estamos evidenciando cierta radicalización conservadora, lo que se dice la radicalización conservadora, o de cierta derecha radical que no la habíamos visto en nuestra historia reciente de manera organizada en términos partidarios. Podíamos tener expresiones aisladas, no sé, una de ellas es justamente Pando, por ejemplo, para nombrar un nombre propio, ¿no?
Pero lo que vemos ahora es que la derecha radical se organiza en términos partidarios, y eso lo vemos no solo en Argentina, sino en la región y en términos transnacionales, ¿no? Que eso se consolide como tendencia de la política, digo, que trascienda esta coyuntura electoral o no, me parece que vamos a tener que esperar. Y también la pregunta que yo como investigadora, ¿no?, en alguna de mis investigaciones me hago es, ¿esto es el resultado de una derechización de la sociedad o es el resultado de una radicalización de conservadora del discurso político? Me parece que eso no podría ofrecer una respuesta. Tiendo a pensar que es que la sociedad hay mucho malestar y eso se refleja en mesías que aparecen, ¿no? Como esto. Para eso hace falta tiempo. Exacto. Para saber si es así o no es así, va a hacer falta tiempo. De todos modos, la gente está cambiando, la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando. Así que vamos a ver qué pasa con todo, pero lo bueno es que uno esté haciendo algo por cambiar las cosas, cada uno desde su lugar. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Los que no tenemos acceso a un lugar dentro de la política, lo que podemos hacer es concientizarnos, es votar con conciencia, es hacer que la convivencia sea mejor, con respeto, con solidaridad. Ese es nuestro aporte a la vida cotidiana, digamos, y al mejorar las relaciones, primero en primaria, las relaciones pequeñas, las relaciones en la comunidad y bueno, y con todo el mundo, y mejorar de alguna manera la democracia. Por eso te pido las últimas palabras. Sí, no, y última cuestión, me pareció muy interesante el programa, me hubiese gustado como yo seguir. Tengo mucho para seguir. Sí. Te iba a preguntar un montón de cosas, No, cuando vos porque dijiste derecha, izquierda, yo digo, bueno, porque es interesante saber por qué pasan estas cosas, ¿no? El análisis. Bueno, vamos de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, y también en el rol de la mujer, digo, como el movimiento feminista también ahí que permitió en términos de democratización. O sea, me parece que hay un montón de cuestiones que bueno, podemos creo que nos faltará oportunidad para conversar el tema. No, pero bueno, Graciela, quiero agradecerte porque me parece que es justamente gracias a este tipo de oportunidades que ustedes nos brindan desde los medios de comunicación que podemos mostrar lo que hacemos, que es mucho trabajo y que me parece que parte de poder abonar a una democracia mejor, que me parece que ese tiene que ser el camino, incluso frente al avance de algunas expresiones de bronca, de odio, antipolítica, me parece que nosotros tenemos que responder con mejor política, y mejor política es también mostrar el compromiso de la universidad en algunas cuestiones sociales, ¿no? Y cuestiones sociales, políticas e institucionales, y es un poco lo que intentamos aportar desde nuestro observatorio, y en ese camino los medios de comunicación, mostrando lo que hacemos, tienen un rol fundamental. Así que, bueno, agradecerte por la invitación en ese sentido y espero que tengamos otras oportunidades. Por supuesto que sí, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido hasta la radio, yo sé que tenés un montón de ocupación, algo expliqué al principio de todo lo que haces y realmente me parece importante, por eso quería tener la palabra de dos mujeres, porque yo creo que la mujer cumple un rol, como te lo decía recién, muy importante en estos cambios que se avecinan. La mujer es pacificadora, es conciliadora, tiene todas esas características que hacen que la sociedad vaya cambiando. Y en los momentos de crisis, cuando más importante es el rol de la mujer, en estos momentos que estamos atravesando. Así que te agradezco profundamente que hayas estado, todo lo que nos contaste, nos dijiste, y por supuesto que te vamos a volver a invitar. Gracias. Ahora vamos a escuchar en un ratito, porque pasan cosas también, existió y existe porque se va dando todos los años un reconocimiento a los proyectos democráticos que apuntan a la democracia. Eso nos va a contar Lourdes en un ratito, así que bueno, gracias.